invitados, que ya mismo lo estamos esperando, Así al es. periodista Mauricio Pozo. Él es hijo de un recordado dirigente deportivo, Gonzalo Pozo, nombre pues el que lleva el estadio de Aucas, ¿no? Eso es una referencia que siempre la hacemos la comentamos regularmente cuando lo vamos a Y se lo entrevistar. comentamos a él, claro, su papá fue recordado dirigente de Aucas, tanto que, como usted dice, el estadio de Chillogallo lleva el nombre del señor padre de Mauricio. Hablando de eso, la semana anterior, en el personaje del viernes, entrevistamos al expresidente Lenín Moreno y le preguntábamos cómo así se había hecho hincha del Aucas, porque él nació en el Oriente. Claro, pues Sí, pues es Nuevo amazónico. Rocafuerte, Nuevo Es amazónico. Rocafuerte, es amazónico. En Sí, esa época nos dice que se llamaba provincia de Napo Pastaza. Luego se claro. separaron entre Napo y Pastaza y luego eso pasó a ser provincia, si no me equivoco, de Sucumbíos o de Orellana, una de las dos, Sí, y fronterizo con Colombia. Y así es que, mire, le pusieron Nuevo Rocafuerte, o sea, como su ciudad, Alcidito, pero en la Amazonía. y yo creo que por eso fue al final que le pusieron, ¿no? Para no confundir los dos Rocafuertes, ¿no? Nuevo Rocafuerte se queda en el oriente, Rocafuerte queda en la provincia de Manabí, más o menos así fue la cosa, ¿no? Claro, claro, porque parece que es algo, una usanza, porque también hay Nueva Loja en el oriente, ¿eh? Nueva Loja, claro, claro que sí, También hay Nueva Loja. claro que sí. Y si vamos a eso, en Estados Unidos tiene New York, ¿no? Nueva York, que es para no confundir entre York, la ciudad de Inglaterra, que fue muy, muy importante en otras épocas, sobre todo en las épocas el medioevo, medieval, y luego Nueva York, que al principio se llamó New Amsterdam, porque estuvo con los holandeses, con la gente neerlandés. Entonces se llama New Amsterdam. Luego, cuando ya llegaron los ingleses, le pusieron Nueva York. Entonces, o Nueva Orleans, por ejemplo, Alcidito. Nueva Claro, Orleans es en base claro, de Orleans, que es en Francia, ¿no? claro, sí, 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 buenas referencias, ¿no? Buenas referencias. Claro, claro, sí. Bueno, entonces yo les preguntaba, de verdad, buena referencia, y hice una digresión ahí, porque preguntaba por qué se había hecho hincha de Aucas si él es de allá del Oriente, pues. Y entonces decía que él fue de chico a Quito con su papá, Lenín Moreno, y que vio un partido antes incluso que haya el Estadio Olímpico Atahualpa, entre Liga de Quito y el equipo de Aucas que recién empezaba. Y que el Aucas le ganó a la Liga de Quito en ese partido y que él entonces se hizo fanático. Ahí me mencionó un par de jugadores que la verdad que no los recuerdo, pero que uno de ellos metió 2 goles y que el Aucas entonces le ganó a la liga, a pesar de ser el Aucas un equipo con menos fondos, con menos presupuesto de lo que tenía la liga en ese momento. Hablemos de la década de los 50, inicio de la década de los 50, ¿no? Y que de ahí nació su pasión por Aucas. Digo esto por lo que Mauricio Pozo, su padre, también es un auquista, pero pues renombrado, ¿no? Así Oiga, tanto que lleva el nombre de su nombre el estadio de oiga, liga del Aucas, de la Sociedad Deportiva Aucas. Miguelito, Entonces, ya está en la pantalla nuestro siguiente invitado a propósito, aprovechando un allá, poco vamos a el aprovecharlo. momento. Sí, sí, claro. Vamos Sí, adelante. sí, 9:34 minutos, 9:34 minutos. Economista Mauricio Pozo, estábamos hablando justamente de temas de por qué hay esa hinchada del Aucas tan fiel, y mencionábamos a su señor padre, y mencionábamos también que la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente Lenín Moreno, y por qué él decía que se hizo hincha del Aucas, a pesar de haber nacido y vivido algunos años en la Amazonía. Así es que bueno, dentro de esas anécdotas, aprovechamos y le damos el buenos días. ¿Cómo le va, Mauricio? Sí, un gusto estar con ustedes, Andrés. Buenos días. Aquí, pues,
viendo a los años que el Aucas tiene algún resultado favorable porque venía muy mal en el campeonato actual, así que hay que verle cómo se va a mover hacia adelante. Sí, ha tenido últimamente unos buenos resultados. Ojalá que por el bien de la hinchada auquista siga así en los próximos partidos, pero solamente que no le gane a Barcelona, eso sí le pedimos, por favor, que no le gane a Barcelona, empate ya, allá en Quito, pero no le gane a Barcelona. 9:35. Mauricio, vamos a empezar las preguntas y respuestas con el licenciado Alcides Montilla. Gracias, ingeniero, y le saludamos pues, al economista Mauricio Pozo. Economista, permítame brevemente hacer algunas referencias de lo que está pasando desde el punto de vista económico aquí en el Ecuador, ¿verdad? Porque muchos dicen que actualmente, a hoy, viernes, hay como una especie de una leve recuperación de la economía. ¿Por qué? Primero, porque dice que ha bajado la inflación mensual. Hay más liquidez, han subido los depósitos, han caído las tasas de interés, se han acelerado las exportaciones, se han subido las ventas de vehículos. El SRI acaba de informar que entre enero y agosto se han recaudado 13.913 millones, lo que representa un 14% más respecto al mismo periodo del año anterior. Pero por el otro lado, seguimos con los problemas de los apagones, con el problema de que realmente vamos a perder casi 1.600 millones con el cierre del cuarto bloque petrolero y seguimos con el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿avanzamos, retrocedemos o estamos en la misma situación desde el punto de vista económico? ¿Cuál es su análisis, Mauricio? Creo que es importante tener una visión de todo el bosque, digamos, integral para sacar una conclusión de lo que se está viviendo. En primer lugar, me parece que el Ecuador y las finanzas públicas, por ejemplo, todavía tienen muchos retos que alcanzar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el que se argumente que ya hay ordenamiento de las finanzas públicas y que por lo tanto ya se pueden empezar a no cobrar obligaciones, por ejemplo, de planilla eléctrica a ciertos sectores o condonar deudas en Banecuador. Por varias razones. Uno, porque ese orden fiscal no se ha alcanzado. No porque no haya mejorado la situación respecto a lo que estaba al inicio del actual gobierno respecto a la fecha. Hay un acuerdo internacional, ha empezado a entrar algo de plata, pero de ahí a colegir que ya está en orden cuando tenemos un problema no resuelto todavía con atrasos del Estado, donde tenemos un déficit estimado para este año de 4.800 millones de dólares, donde el tema de la deuda va a empezar a golpear fuerte el próximo año y va a requerir algún tipo de acción sobre el particular, donde no hemos resuelto el tema del subsidio más grande que se refiere al tema del diésel, donde no se ha avanzado en la reforma de la seguridad social, que es un problema de la seguridad social, pero también es un problema fiscal, donde hay baja de producción de petróleo, a lo que se estaría sumando el tema del impacto del bloque 43, que ahí veo que se han movido de una u otra forma para un poco patear el problema poco a poco y tratar de evitar que el impacto sea mayor. Entonces, con todo esto y con un crecimiento económico para este año, a pesar de lo que usted acaba de anotar, de varias fuentes que hablan que el país crecería entre el 0 y el 1, eso no va a dar ningún tipo de espacio, por ejemplo, para recuperar el empleo. A esto se suma, por cierto, el asunto del tema eléctrico, de lo que se viene hacia adelante. Es decir, creo que no es un poco argumento para decir que las cosas están ya arregladas y en orden y por lo tanto hay espacio para otro tipo de decisiones. Por cierto, en el caso que anoté,
de la señal que se da cuando se condonan obligaciones, yo creo que esa no es positiva, no es favorable. Eso ha pasado durante toda la vida que yo recuerde el banco, ex Banco de Fomento, ahora Ban Ecuador, y el tema está ahí. Yo creo que hay que ayudar a los sectores que requieren un apoyo, estoy de acuerdo, con plazos más largos, bajando las cuotas, haciendo algún tipo de apoyo en el tema de intereses o de la tasa, pero de ahí a perdonar me parece que la señal no es sana, porque esto lo que hace es generar un incentivo perverso para decir me endeudo y mañana espero la próxima, perdón, la próxima condonación y por lo tanto no cumplo con las obligaciones. Me parece que ese no es el motivo. Creo que aquí en este tema en particular hay un asunto político. Pero, de todas maneras, ¿qué le diría yo? ¿El acuerdo internacional ha permitido que ingresen recursos? Sí. ¿Que se han pagado algunos atrasos? También. Y eso ha hecho que, a pesar de que el ritmo de los depósitos todavía no recupera lo que venía en fechas anteriores al crecimiento que tenía, algo ha mejorado y esa liquidez ha permitido, por ejemplo, que ajusten algo las tasas de interés. Es más, las tasas internacionales también se ve que van a ajustarse a la baja, aunque sean valores pequeños, pero eso también incide en el caso nuestro. Entonces, me parece que estos avances por algunos conceptos no nos da todavía una tranquilidad como para poder decir la cosa está resuelta. Yo creo que falta mucho por hacer y el crecimiento económico previsto para este año es un crecimiento todavía absolutamente bajo e insuficiente. Y además, para el 2028, según el acuerdo internacional, se dice el país ahí va a empezar a crecer al 2,5. ¿Sabe lo que significa esperar al 28 para crecer al 2,5, que sigue siendo una tasa baja? Lo que significa es que ya tenemos una década sin crecer, a lo que se suman los próximos años, y eso desde un punto de vista de gestión política de cualquier gobierno va a ser muy difícil. ¿Cómo usted le tranquiliza a un país donde hace ajustes tributarios, donde elimina subsidios, donde corrige cierto tipo de problemas, pero el país no crece? Y eso significa que el empleo tampoco mejora? Eso, mantenerlo políticamente y socialmente hablando, no es un tema sencillo. Economista, se habla también de que hay que insistir en la presencia de la inversión extranjera privada. ¿Para qué? Para superar los grandes problemas que tienen dos importantes sectores de la economía, la electrificación y el petrolero. A breves rasgos, se habla de la necesidad de inversiones por más de 22.500 millones en los dos sectores, ¿eh? En el caso de la electricidad, se habla de 10.500 millones según el plan eléctrico de electrificación. Y en el caso del petróleo, para poder por lo menos llegar a los 500.000 barriles diarios de producción, ahora estamos prácticamente 470, 400 y pico, ¿no? Entonces, si no hay este tipo de inversiones, porque aquí en el Ecuador no hay esos recursos, si no buscamos, ¿verdad? ¿Cuál es el destino actual presente de estas dos áreas? Sin inversiones, y sobre todo que se nos viene ya este tema de los apagones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para buscar inversiones en el exterior para superar la crisis eléctrica y petrolera, doctor Pozo? Fíjese, uno de los indicadores más claros de cómo nos ven en los mercados internacionales es el riesgo país y el comportamiento de la inversión extranjera. En el un caso, o absolutamente elevado, que nos impide salir a los mercados a buscar recursos en condiciones adecuadas. Y en el segundo, con cifras que son realmente lamentables. Las cifras de inversión extranjera en el Ecuador son muy, muy pequeñas y no permiten proyectos hacia adelante, que estén sobre la mesa negociándose al menos. Sin embargo, si usted logra identificar proyectos emblemáticos que traigan liquidez en plazos cortos, sí le puede dar a la economía ecuatoriana un proceso de recuperación más dinámico.
Y ahí está el área petrolera, que sigue siendo un sector atractivo a pesar de lo que pasó con la decisión de la ciudadanía con el bloque 43. El área minera es otro sector que atrae inversionistas de afuera. Hay obras de infraestructura grandes que no hemos avanzado. Estamos, por ejemplo, ya discutiendo 2 décadas de la famosa autopista Quito-Guayaquil, un proyecto que demandará más de 2.000 millones de inversión y reanimará mucho el comercio a lo largo de una vía de más o menos 350 kilómetros. Eh, Esa es una obra, por ejemplo, que podría ayudar. El área de energía, la parte de hidroelectricidad, de termoelectricidad, de igual manera, dadas las figuras legales vigentes de concesiones, alianzas público-privadas, economía mixta, etcétera, porque privatizar, como sabemos, no hay ámbito legal para ello. En telecomunicaciones, en la propia hidroelectricidad. El Ecuador, por estar dolarizado y geográficamente bien ubicado, podría, por ejemplo, convertirse en un hub financiero de la región, como es Panamá. Pero cada vez que hablamos, por ejemplo, de vender el Banco del Pacífico, alguien protesta o alguien reclama. Entonces, dicho esto, sí me parece que es esencial identificar proyectos grandes que nos permitan crecer mucho más rápido para que no tengamos más de una década sin crecimiento económico y se vuelva para cualquier gobierno muy complicada la situación. Eso me parece a mí emergente. Lo que el Ecuador, por ejemplo, pudo lograr en el año 2002, cuando permitió a través de la construcción del OCP, cerca de 3.000 millones de dólares en esa época, entre construcción y exploración, que le dio al país un impulso de crecimiento por cerca de 3 años. Eso ahora es como 15.000 millones para ponerlo en las cifras vigentes. Pero para 15.000 millones de inversión extranjera necesitamos proyectos importantes, no podemos trabajar con proyectos pequeños. Entonces yo creería que eso es parte de lo que hay que hacer. Y claro, las otras reformas que están en carpeta políticamente en estas fechas le veo muy complicado. El asunto de avanzar en el diésel, en el subsidio al diésel, que es el más grueso, en el asunto de la reforma al seguro social, que es un problema institucional, pero también es un problema fiscal. Por razones políticas no le veo al gobierno. Ojalá el siguiente gobierno, cualquiera que este sea, logre aglutinar apoyos políticos en la Asamblea y avanzar en esto, porque son reformas que no pueden seguirse dilatando más. 9 de la mañana, 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero. Muy bien, Alcidito. Y mi pregunta para el economista Mauricio Pozo es, el día de hoy, en la prensa local, específicamente en Diario Expreso, se habla que se ha dado un alivio para el tema de la deuda que ha conseguido el actual gobierno. Ese alivio realmente, ¿cuánto nos ahorrará en desembolsos en los próximos meses de este año y para el 2025? No sé si se refiere al tema del canje de deuda para temas medioambientales. ¿A eso se refiere en el tema de la deuda? ¿Aló? Ingeniero. Ingeniero. Algo pasó con la Perdimos comunicación. parece que perdimos la... Correcto, sí, es al canje de deuda. Ah, ya, ok, perfecto. A ver, como concepto y como proyecto no me parece mal, me parece que es un campo donde sí existe interés internacional, temas ambientales, temas de protección de la naturaleza, lo que ya se hizo en el tema de Galápagos. Es decir, como concepto me parece que es favorable. Obviamente habrá que ver las condiciones sobre las cuales existe el proceso de canje. ¿Por qué razón? Porque esto siempre revive
cierto tipo de susceptibilidades e interrogantes. Es bueno que se lo conozca de la manera más simple, más transparente y más abierta posible, para evitar suspicacias sobre cómo va a ser el proceso. Pero de cualquier manera, yo creo que fondos de inversión de afuera, ONGs internacionales siempre están interesadas en apoyar este tipo de proyectos. Entonces, un proceso de canje de deuda donde haya un nuevo bono, donde el ahorro se destine a estos proyectos, sí creo que va a tener interés del apoyo internacional. Dependiendo de las condiciones y de los montos, que yo todavía no conozco los detalles en los valores, también ayudaría al tema de la deuda en bonos. No creo que sea un tema muy grande, pongámoslo así, porque fíjese, la deuda agregada pública en el Ecuador es más o menos 70.000 millones. De esos 70.000 millones, 45.000 es más o menos deuda externa, de los cuales un poco más del 20% es deuda con tenedores de bonos. Entonces estamos hablando de esa porción de deuda a la que estaría la posibilidad de entrar en un proceso de canje. Entonces esto baja la deuda, sí, probablemente no en el monto tan significativo, pero sin duda va en la dirección correcta, puede tener apetito, puede ser bien visto afuera también. Las condiciones financieras habría que ver, a veces participan los multilaterales ayudando en la garantía para que la tasa baje, pero ese es un tema de detalle técnico que se conocerá en las próximas fechas. Ok, o sea que esos detalles todavía no se han dado, ¿no? Al menos yo no lo conozco todavía, pero creería que en las próximas fechas tendremos un poquito más de detalle para opinar con más precisión sobre el tipo de operación que quieren realizar. Pero el concepto, como menciono, creo que va en la línea de correcta y favorable, porque puede tener apetito, va a un objetivo que es aplaudido por propios y extraños, como se dice, y además permite también una reducción de la deuda, aunque este no sea tan significativo. Eh, a partir de hoy estamos en periodo electoral. Anoche se llamó a elecciones ya por parte del Consejo Nacional Electoral y esto pues ya a los que son precandidatos y que les va a tocar inscribirse de aquí hasta inicios de octubre, le restringe no solo al presidente, a todos los candidatos, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en el tema, especialmente sin que se les impute al gasto electoral. Y digo esto porque es una época en que los actores económicos comienzan a decir, bueno, yo después de las elecciones, hasta las elecciones, no avanzo, no, lo que iba a hacer me lo espero. Lo que ya tenía planificado, dejémoslo para el mes de finales de febrero o ver cómo va la segunda vuelta. A esto sumado lo que hablaban con Alcides de los apagones que se vienen, podríamos tener un tercer trimestre con bastante, digamos, lentitud, para ponerlo de esa manera en lo económico, Mauricio, sin reactivación, me parece, ¿no? A ver, normalmente el segundo semestre, hablo por el ciclo económico de años anteriores, el segundo semestre es un poco más expansivo que el primero. Ok, Hay un poco más de gasto, por el deberíamos. gasto, de Navidad y todo. Sí, algo de más actividad económica, pero claro, eso es un periodo normal. En este caso no hablamos de un periodo normal, estamos hablando de un periodo electoral, que ya se inicia la campaña y a mí me queda con absoluta claridad que el anuncio de no cobrar la planilla eléctrica a ciertos sectores y el tema de la condonación de deuda a obligaciones con Banecuador es un tema político. Y eso lo único que denota es que ya se empieza a sentir el impacto del entorno político en las decisiones económicas. Y eso, lejos de ayudar, puede complicar, porque se puede ver, uno, una suerte de debilitamiento de la dirección donde están apuntando. Esto no está negociado con los multilaterales, este tema de este anuncio. Me parece que no va a ser muy bien recibido,
pero no sé, ahí el gobierno sabrá cómo se está moviendo, cómo maneja este tipo de decisiones, pero en el fondo el ruido político del proceso electoral que se avecina no le ayuda a la economía y por esa razón yo no soy tan optimista, a pesar de que soy optimista por naturaleza, pero en este caso en particular, por esa situación para impactos en lo que resta del año 24. Pienso yo que sí, ¿no? Que hay que ser bastante conservador, por decirlo en términos como usan ustedes los analistas económicos y economistas, ¿no? Ser bastante conservador en las proyecciones, porque sin duda no hay muchos motivos como para tener un optimismo en ese aspecto de crecimiento. Finalmente, ¿qué le parece si es que o más que qué le parece, de dónde se sacarían recursos que se necesitan y ahí sí, pues frescos, cuando digo frescos quiero decir líquidos, para poder afrontar esta emergencia energética? Para Colombia tiene que pagarle adelantado, según nos dicen, la energía eléctrica. Si no, no la venden. En el caso Bueno, de las otras cosas también, ¿no? Las contrataciones de barcazas y todo, necesita plata. a ver, le voy a dar una información que puede ser de ayuda para este tema. En el presupuesto del Estado para este año, en lo que es el gasto de capital, en el programa anual de inversiones que se llama, está previsto se destine 4.800 millones de dólares. Es lo que está puesto que debería destinarse. ¿Usted sabe cuánto se ha destinado hasta el mes de agosto por este concepto? No, 580 millones de dólares. 580. De 4.800. ¿Eso qué querría decir? Que entre septiembre y diciembre deberían entrar de financiamiento para este rubro más de 4.000 millones de dólares, lo cual yo personalmente le veo muy difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si se requiere plata para el tema eléctrico, que escuché que la cifra es más o menos 1.000 millones en total de lo que se necesitaría para atenuar el impacto del problema del estiaje y todo lo que se viene, lo que va a pasar es que no van a hacer inversión. La obra pública se va a reducir sustantivamente y de ahí puede salir algo de, pongámoslo entre comillas, ahorros para poder sortear este tema del tema eléctrico. La otra es nuevo endeudamiento, pero nuevo endeudamiento ¿de quién? ¿Y en qué condiciones? Porque el que tenemos ahora de los multilaterales no es un endeudamiento en malas condiciones, más bien es en buenas, pero ese es un tema que ya está. A menos que de la libre disponibilidad de lo que falta por desembolsarse, utilicen algo de eso para este tema eléctrico. Pero por ahí van, creo yo, los espacios de donde se sacarían los fondos para este objetivo. Don Alcides Montilla, sus últimas inquietudes, pues ya está aquí nuestra próxima invitada, la doctora Beatriz Manrique. Vamos a hablar sobre la cumbre de empresas familiares en Japón, luego de esta importante entrevista con el economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, el tema del IES, ¿verdad? Otra vez el gobierno ha anunciado que no va a enfrentar el tema de la reforma. El presidente del IES había hecho hasta inclusive rondas que había empezado en Carchi, que terminaban en Guayaquil, 11 rondas para buscar el consenso nacional y ver qué se va a hacer con el IES. Pero ahora el gobierno ha dicho que no puede y que lo va a dejar como cuando uno tira la pelota para adelante, que va a dejar el problema al próximo gobierno. O sea, varias veces, varios gobiernos están en la misma situación. No quieren enfrentar el problema del IES. Esto de repente va a reventar como una bomba y yo no sé qué va a pasar en el país. ¿Qué podemos hacer en esa circunstancia, doctor Pozo? Bueno, este es un tema complicado, porque como usted bien anota, se siguen postergando, se sigue dejando para después la decisión sobre este tema. Ya hizo un trabajo que es un insumo, creo yo, importante para poder hacer la reforma, pero por razones políticas no quieren
tomar acción sobre este aspecto. El tema pensional es de donde se trabajó en esta comisión del Banco Mundial. Es algo que no puede dejarse como está, hay que tomar decisión, pero como es un asunto espinoso, un tema políticamente delicado, peor si el presidente está en campaña o va a entrar en campaña para la próxima elección, no creo que vayan a caminar en eso. Y que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, lo haga, tampoco hay seguridad. Esperemos que tomen las decisiones que corresponden. Pero recuerden que el tema de la seguridad social, uno es el área pensional, pero el otro es el tema de salud. Y el tema de salud es otro problema igual o mayor. Y ahí habrá que tomar decisiones desde pasar el área de salud a la salud pública, que tiene su propia implicación política para los afiliados que veían que el seguro social también estaba en materia de salud, hasta para la forma como se lleve el proceso, porque se le puede entregar al sector público, pero ¿y los recursos? Es decir, Claro. esto tiene que ir con financiamiento. Así que yo le veo por ahí, no van a avanzar ahí como no van a avanzar en 10 porque es políticamente sensible, me refiero al subsidio. Claro, dice el no. El tema laboral tampoco, que nos fue mal en la consulta, en el tema de trabajo por horas, y la otra pregunta económica que era lo del arbitraje, Arbitraje. también nos fue mal. Todos esos temas, volver a insistir en campaña electoral en estas circunstancias, le veo muy, muy, muy difícil. Muy bien. Muy bien, gracias a el economista Mauricio Pozo. Mauricio, que tenga un buen fin de semana. Un buen fin Igualmente, de semana. Oiga, igualmente. estábamos acordándonos con Alcides también antes de la entrevista de la época de los Mauricios, ¿se acuerda? Ah, claro, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Claro. El que me sucedió en el ministerio, en el gobierno de Lucio, que fue Mauricio Yepes, que en paz descanse. Descanse. Había el gerente del Banco Central, Mauricio Pareja, habían algunos Mauricios en ese momento. Ah, claro, ¿verdad? ¿No? Mauricio Pareja también, que no me acordaba, solo me acordaba de usted y de Mauricio Yepes, que luego Claro. falleció lamentablemente joven. Y, ¿verdad? Mauricio Pareja eran tres. Entonces, y en la parte económica, ¿no? Sí, Eh, sí. en la época del gobierno de Lucio, y eran conocidos como los Mauricios. Pero la gente de aquí, pues enseguida asocia las épocas y también en la parte periodística, ¿no? Con nombres. Dice tal, son tales. Y durante mucho tiempo decían, no, estos son los que saben de economía, son los Mauricios. ¿Se acuerda? Sí, sí recuerdo. Y también Correa lo agarró eso para hacer comentarios, pero en otra dirección, en cambio. En contra, claro. Correa cogió para sabatinarlos. Sí, Es sí, sí. verdad, para la sabatina. Sí, Muy sí. bien, gracias, Bueno, el economista Mauricio Pozo. a ustedes, un gusto.